Antioquia. Quiero darles la bienvenida y quiero extenderle el agradecimiento a todos nuestros compañeros que hacen parte del grupo de trabajo de las jornadas de estudiantes de historia de la Universidad de Antioquia, nuevamente por hacer posible este espacio y conocer los trabajos y diferentes investigaciones que nuestros compañeros nos traen. El día de hoy tenemos una, una intervención muy importante de Cristian Camilo Betancourt. Él es un historiador graduado de la Universidad de Antioquia. Tuve la posibilidad de ver varias clases con él, de tener varias charlas universitarias como amigos y como investigadores. Eh, los que son nuevos, les comento que la dinámica es muy sencilla. Al final de la charla tendremos un espacio donde ustedes podrán depositar en el chat todas las dudas que le quieran transmitir a Cristian y él comenzará a respondérselas. No siendo más, le doy la bienvenida a Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Juanes. Gracias a todos por estar aquí en este conversatorio y no esperemos que sea muy productivo y muy bueno. Muy bien. Para todos los que no lo sepan y los que no vieron la promoción de la charla, este conversatorio tratará sobre el trabajo de Cristian, el cual se llamó La fiesta y el conflicto en la provincia de Antioquia a finales del siglo XVIII. Estuve revisando el trabajo de Cristian, el trabajo que consta de 3 partes. La verdad es que me gustó mucho. Conozco el estilo de Cristian y sus intereses a la hora de investigar. Cuéntanos, Cristian, cómo te está yendo ahora en esta cuarentena, ¿qué estás haciendo? Pues esa cuarentena, pues creo que a todos nos ha dado como un poquito duro, pero en cuanto a la academia, pues leyendo cositas, historia y paré un poco la investigación para trabajar en otras cosas. En este momento estoy trabajando, dictando pues clases en una empresa y a la vez también estoy haciendo como otras cositas porque tocó, sí, como crear otras nuevas alternativas pues en estos tiempos. Lastimosamente la investigación sí está un poco parada, pues tenía como otras cosas por hacer por ahí, pero de momento muy bien pues con todo esto llevándolo. Bueno, esta es la pregunta que le hacemos a todo el mundo, obviamente, como para entrar en el calor de la confianza, en el calor de la conversación, porque no son tiempos fáciles y menos para nosotros, los investigadores, que dependemos también muchas veces de los archivos y las bibliotecas para continuar nuestra labor. Sin Muy embargo, pues bien, Cristian. Sí. hay muchos repositorios virtuales que están disponibles, muchas universidades abrieron pues como su abanico de fuentes y eso también es muy bueno para los historiadores porque no solo ya es como el archivo como tal, sino también como aprovechar estos medios virtuales que con la pandemia pues como se expandieron, entonces hay mucha información en línea para consultar. Afortunadamente tenemos esa posibilidad con ciertos archivos, con otros lamentablemente todavía tenemos que consultarlos físicamente. Pero bueno, ya que hablamos un poco de cómo estás, Cristian, ahora sí entremos al trabajo en sí, a la investigación. Cuéntanos de qué se trata tu investigación y por qué la hiciste. Bueno, pues la investigación se llama Fiesta y Conflicto en la provincia de Antioquia. Pues, ¿cómo llegué al tema? Pues, además de ser historiador, también soy artista circense. Entonces, he estado, pues, teniendo la oportunidad de participar
en muchos festejos, en muchas fiestas, carnavales acá en el país, ¿no? Carnaval de negros y blancos, fiestas locales y nacionales, como artista. Entonces, desde que ingresé a la universidad, pues como que tenía como ese gustico, como, qué bueno hacer como un trabajo sobre lo que estoy como un poco metido, que es en el mundo del arte y en ello la fiesta. Entonces, desde los primeros semestres intenté como ir como llevándola hacia allá, como los trabajos finales de las materias, por ejemplo, historia de América Latina o historia de Colombia. Empecé como a perfilar, como haciendo trabajitos sobre carnavales en Medellín o fiestas en América Latina. Entonces, como la experiencia como artista me llevó allá, pues porque igual yo pienso que muchos de los trabajos que hacemos, los historiadores, están muy ligados a nuestras vivencias, pues como a lo que vivimos. Entonces, ahí fue cogiendo forma un poco la investigación y me fui pues como nutriendo y conociendo. Entonces yo dije, qué rico hablar sobre la fiesta. Y cuando entré me gustó mucho la colonia y yo dije, pero no como tan próxima, o sea, siglo XX, siglo XIX, sino que me fui para el siglo XVIII, para ver cómo era una fiesta, qué se hacía en una fiesta, cómo la gente celebraba. O sea, lo pensé en un principio como la gente, o sea, cómo la gente común y corriente del pueblo llano celebraba los festejos. Entonces ahí me fui entrando, conociendo algunas fuentes, conociendo el contexto, obviamente, y así fue que me empecé como guiando al trabajo pues de la fiesta, como tal. O sea, en principio quería investigar sobre la fiesta, su celebración como tal, pero posteriormente me di dando cuenta que en la investigación no solo era la fiesta a sí misma, sino que empecé a ver un montón de conflictos, por eso lleva el título de conflictos que se generaban dentro de los mismos festejos. Entonces, digo, como empecé a guiar y empecé la investigación. Sí, justamente el trabajo de Cristian eh, está dividido en tres grandes partes. El- en la primera parte yo la tomé como, como una explicación de qué era la fiesta y para qué servía, a quienes reunía. Ya el segundo capítulo habla de fiesta y reforma, ya entrando un poquito más con el tema de las reformas borbónicas, que enseguida vamos a hablar sobre eso también. Y el tercer capítulo habla de fiesta y conflicto, que es justamente lo que Cristian nos comentaba. Eh, pero la pregunta, ya nos dijiste, Cristian, por ejemplo, que te gustaba mucho el tema de la colonia, pero cuando uno lee, por ejemplo, tu trabajo, la pregunta es, ¿qué tan atractivo tiene el siglo XVIII como para escribir sobre él? Y más en un contexto como el contexto de las fiestas. Bueno, ¿por qué el siglo XVIII? Pues resulta que durante los siglos XVI y XVII en América hubo algo que se llamó, pues que algunos han llamado el pacto no escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos que estudiamos en la Universidad de Antioquia, tuvimos un profesor que decía como que se obedece pero no se cumple, más o menos como por esa línea. Entonces, durante el siglo XVI y XVII hubo como eso, como una desobediencia y una adaptación pues del contexto y de las normas que llegaban a no acatarlas. Entonces eso también se vio reflejado no solo pues como en el ámbito económico o político, sino que también en el mundo pues social, cultural de la época. Y claro, los festejos tuvieron como durante el siglo XVI y XVII como una permisividad y una forma pues de celebrarse un poco desordenada, pues por así llamarlo. Entonces, cuando llegó el siglo XVIII, recordemos que se implantaron lo que se conoce como las reformas borbónicas, que empezaron en el siglo XVIII a principios con un rey que se llamó Felipe V de Borbón, pero que tuvieron su auge a finales del siglo XVIII con el rey Carlos III, ¿cierto? Que llegó una nueva casa, la Casa Borbón, y querían tener como un manejo administrativo, económico, político, social, para hacer como que la América fuera como más rentable para la colonia, para la corona española. Pero entonces no solo se encargaron de generar como organizar estos aspectos de la vida económica sobre todo, sino que también pensaron en la vida social. Entonces dijeron que tenían que quitar como las impurezas de las personas, tenían que la gente estuviera más organizada,
Entonces empezaron a reformar también a la gente, a los comportamientos de las personas, ¿cierto? Entonces uno de esos comportamientos donde ellos veían más desorden eran los festejos. En los festejos pues civiles y religiosos, que ahorita haré como la diferenciación de cada uno, pero entonces empezaron como a imprimirle reformas y pues, a cuestionar los comportamientos de las personas que de por sí tenían su auge en los festejos. Entonces me fui al siglo XVIII porque encontré como esa restricción o sea, perseguían a las personas que celebraban o perseguían los festejos para querer como controlarlos más y convertirlo en lo que debería ser según ellos, que era la fiesta, a rendirle un culto al santo patrono, a Dios, a la Virgen, más que fuera un lugar para el desenfreno, más un lugar para que la gente en realidad celebrara, se emborrachara e hiciera lo que quisiera, ¿cierto? Entonces, por eso me fui como tan al siglo XVIII, ¿cierto? Porque vi que ese lugar donde pues, empezaron a ponerle freno a los comportamientos viciosos desde la mirada de los Borbones, ¿cierto? Que tenían las personas. Entonces empezaron a mandar como gobernadores a cada una de las provincias americanas, incluyendo la provincia de Antioquia en ese momento, para que fueran como los encargados de limitar y de crear normas, leyes para, para eso, para que la gente no se divirtiera tanto y no generara tantos desórdenes. Entonces, por eso me fui al siglo XVIII, porque en ese contexto de reforma, la fiesta empezó a ser reformada, ¿cierto? Y querían como quitar lo que se había construido durante el siglo XVI y XVII en solo unos meses, o sea, en solo unos meses, no en unos años, porque igual fueron casi 200 años en los que la gente empezaba y pues celebraba y tenía lo que llamamos ahorita el pacto no escrito, y con Carlos III, pues este rey, empezó a limitarlos y a limitar esos comportamientos festivos. Entonces obviamente hubo una respuesta por parte de las personas que celebraban. Juan, es que pena, el micrófono. Listo, ahora sí. Decía que muy interesante todo lo que nos cuenta Cristian. La verdad, el tema de la fiesta eh, tiene muchas miradas y agrupa un montón de cosas. Uno pensaría que erróneamente que solamente es cuestión de diversión y no, la fiesta también tuvo mucho que ver con el tema económico, político y por supuesto el tema social. Pero hablando de la parte metodológica, Cristian, me interesa mucho y yo sé que a los que nos están escuchando, nos están viendo, también nos interesa como saber cómo fue el proceso de investigar las fuentes, cómo llegaste a ellas y qué tipo de fuentes utilizaste como para llegar a hacer este tipo de investigación. Sí, en cuanto a las fuentes, pues son variadas. O sea, visité varios archivos, empezando por el que tenemos como a la mano, los que tenemos a la mano aquí en Antioquia, cuando empezamos a investigar, que es el Archivo Histórico de Antioquia. De allá salió pues la mayoría de la información. Pues fue como todos sabemos, un largo proceso pues de ir al archivo, tomar fotos y transcribir y demás, ¿cierto? Pero no solo utilicé el Archivo Histórico de Antioquia, sino que también acudí al archivo Histórico de Medellín. Esto a nivel pues Medellín, o sea, como los que tenemos como a la mano. Otro que consulté, que fue un poco difícil acceder a él, fue el archivo arzobispal de Medellín, creo que se llama así. Fue un poco difícil entrar a él porque no es un archivo público, sino que había que mandar como cartas y demás para que el párroco o el cura de allá permitiera la consulta de esos archivos. Como sabemos, ellos son bastante celosos con esa información, entonces siempre fue un Sí. poco complejo la consulta, pues de hecho fue muy limitada la visita. Sin embargo, pude ingresar a ese archivo y extraer bastante información muy buena que me permitió un poco mirar cuál era el papel de la iglesia en los festejos, porque no solo tenían el control moral, sino que
a través de la investigación pude ver que ellos también se mezclaban en la fiesta, ellos también celebraban la fiesta. Y no simplemente con la Eucaristía o las procesiones, sino que pude mirar que hasta ellos mismos organizaban lo que llamaban en el momento comedias, es decir, como unas pequeñas obras de teatro, si lo traemos como a la actualidad, y se disfrazaban, pues como se ponían máscara y demás. Que incluso un obispo, el obispo de Popayán, se quejó de esto en el siglo XVIII. El obispo se llamaba Obregón y Mena, que era como el apellido, y vio que esos comportamientos estaban sucediendo en la iglesia y empezó a prohibirlos. Y algo que me pareció muy interesante también es que en Europa estos comportamientos de la iglesia, o sea, estas comedias, eran llamadas creo que en Francia, fiestas de locos. Que estas fiestas de locos lo que eran era donde los curas se ponían el hábito al revés, se disfrazaban y empezaban pues a celebrar. Y esto más o menos sucedió en Antioquia, ¿cierto? Que este obispo empezó como a decir como, pues, ¿por qué esa gente hace eso? Ellos no lo pueden hacer y empezó a prohibir. Entonces ese archivo me permitió ver un poco eso. Y no solo también me quedé con ese archivo, sino que también fui a Río Negro, creo que se llama Archivo de la Casa de la Convención de Río Negro, donde también extraje buena información como para mirar qué sucedía en ese ámbito. Río Negro pues englobaba una jurisdicción un poco grande, entonces también me permitió ver los festejos que se realizaban allá. Además de esto, también pude consultar el Archivo General de la Nación. Mucha no estaba montada en lo que nosotros conocemos como Archidoc, o sea que está en línea, sino que viajé a Bogotá y allá pude extraer mucha información. Lo bueno de este archivo, pues del Archivo General de la Nación, es que además del que estaba allá, ellos tienen un fondo documental que se llama Archivos Copiados. Entonces tienen un fondo copiado que es el Archivo Arzobispal de Popayán, entonces también puedes traer mucha información de allá en cuanto a la jurisdicción, porque Antioquia en ese momento tenía como dos jurisdicciones, una de ellas era Popayán, entonces también de allá pude consultar tanto el Archivo General de la Nación como el Archivo Arzobispal de Popayán. Entonces, eso es en cuanto a archivos, esos son los archivos que pude visitar. Además de esto, también hay otra fuente primaria, que son las fuentes impresas, que nos dejaron algunos funcionarios de esa época, como Francisco Antonio Moniz Velarde, no es Juan Antonio Moniz Velarde, perdón, y Francisco Silvestre, que ellos tienen por ahí publicadas eh, sus visitas y demás. Entonces, estas dos fuentes me permitieron también mirar la mirada reformadora, porque estos eran realmente unos reformadores con esa mirada ilustrada, y de ahí puedes traer como eso, mucho parte del tercer capítulo que se llama Fiesta y Conflicto. Entonces, en cuanto a fuentes y consulta de archivos, estos fueron los que pude visitar. Sí, a lo largo del trabajo, Cristian, uno nota una consideración o un argumento muy sólido, y es que se le consideraba, por ejemplo, a las fiestas una forma de resistencia a finales del siglo XVIII, por lo menos en la provincia de Antioquia. ¿Por qué se le consideraba de esta forma? ¿Qué tipo de, de cualidades tenía como para que fuera considerada como resistencia? Muchachos, qué pena, me dan un segundo que en el lugar donde estoy hay un techo y pues, cuando empieza a llover muy duro se va a escuchar muy fuerte, entonces me voy a cambiar solo 2 segunditos, por favor. Sí, dale, dale, Claro. Cristian. Muy bien, esperemos que Cristian vuelva. Eh, Estas son las cosas que todos eh, nos arriesgamos al grabar en vivo.
Puede pasar, sí, Juan. Listo, chicos, ahí disculpen. Listo, tranquilo, Cristian, parce. Estas cosas suceden en este tipo de interacciones virtuales y más si es en vivo. Y te voy a repetir la pregunta, Cristian. La pregunta, ya metiéndonos más dentro del trabajo, era ¿por qué se le consideraba a las fiestas en la provincia de Medellín, por lo menos a finales del siglo XVIII, una forma de resistencia? Porque uno revisa tu trabajo y es muy reiterativa la idea de que tenía esta cualidad de resistencia. ¿Por qué se le consideraba así? Pues primero, como les dije, por las reformas. Como centrémonos en ese ámbito colonial, ¿cierto? Donde casi todo estaba marcado pues como por un orden, pues un supuesto orden estamental, y los festejos se convertían en ese motivo donde las personas, todas, desde el pueblo llano hasta los comerciantes y demás, disfrutaban del festejo, pues era como el momento. Y más que eso ocurría, pues las fiestas son extraordinarias, no es que sucedan todos los días, entonces cuando sucedían, la gente aprovechaba esto para el desfogue, o sea, obviamente la fiesta también era un lugar donde se le rendía culto a un santo, pero luego de terminado esto era la fiesta como tal, o sea, el desfogue, donde se emborrachaban y podrían hacer pues todas sus cosas. Entonces cuando empezaron a quitarle o a prohibir, porque en realidad no querían quitar la fiesta, sino prohibir los malos comportamientos, la gente empezó como a decir, pues, pero ¿por qué? O sea, en las fuentes se ve como la gente empieza a exigir este espacio donde ellos podrían, por ya por un día, una semana que duraba la fiesta, como de salir a desfogarse, ¿cierto? Entonces se convirtió en una resistencia exactamente por eso, porque la prohibición genera resistencia, o sea, esto se puede ver en cualquier ámbito, y sobre todo en el festivo. Entonces empezaron a desobedecer todas estas órdenes que empezaron a dar los gobernadores, porque hay algo en la tesis que es muy marcado y es el orden estamental, sobre quién puede celebrar, quién no puede celebrar, y siempre los que no podían celebrar era el pueblo llano, o los mestizos, o llamémoslo como lo llamaban en la época, gente de todos los colores, eran los que menos podían celebrar, ¿cierto? Como bueno, los que son considerados decentes, que ahí es donde están los comerciantes, los vecinos o la élite, estos podían hacerlo hasta, lo dicen literalmente las fuentes, hasta la hora que ellos quisieran. Sin embargo, el pueblo llano solo podía hacerlo hasta las 9 de la noche y con la vista o el cuidado pues, de los demás. Entonces el pueblo llano específicamente empezó a generar en estos espacios una resistencia ante estos señalamientos y prohibiciones de no poder festejar. Entonces, la fiesta se convierte en ese espacio de resistencia para el pueblo llano exactamente por eso, porque esa prohibición no les permitía expresarse normalmente pues, en una fiesta, o sea, no les permitía salir a desfogarse, mientras que la otra parte, que era la minoría, sí podía hacerlo. Sí, como Cristian nos lo dijo y es de amplio conocimiento para nosotros los que estudiamos la historia, pero los que no lo sepan, lo repito, las reformas borbónicas fueron unas normativas administrativas que tuvieron como eje fundamental el control de varios aranceles en temas económicos y también en temas políticos. Eh, Cristian tiene y voy a citar el trabajo que hace Cristian, y dice así:
Cabe anotar que no todas las alteraciones fueron de tipo fiscal. También dichas reformas apuntaron a la moralidad y al comportamiento del pueblo. Esto directamente lo lleva a uno a pensar cuáles directas de estas reformas en las fiestas y qué tipo de sociedad se imaginaba la corona que iba a implementar con estas reformas, que querían cambiar en sí. Bueno, pues como les dije, esas reformas pretendían como que las personas se comportaran de una mejor manera, porque cuando los gobernadores empezaron a hacer las visitas y a ir de lugar en lugar, vieron pues que estaba totalmente desorganizado, que y sobre todo el pueblo ya no siempre le echan la culpa, como pues la gente vive mal, no tiene un orden. Todo lo que buscaban principalmente con las personas era una mejor conducta, ¿cierto? Empezaron a generar como discursos ilustrados de que es que estas personas porque pues, tienen que mejorar su comportamiento. Entonces lo que querían era eso, como estirpar los malos comportamientos de las personas para que así la sociedad creciera, ¿cierto? Eso es lo que pretendían desde los discursos ilustrados. Pero si lo traemos a la realidad cotidiana de la época, pues era muy complejo, pues era demasiado complejo que esas personas acataran estos llamados y sobre todo llamados en papel, porque en realidad era, pues no había una forma efectiva de controlar a una sociedad por medio pues del papel o de normas y más como les dije ahorita en una sociedad donde reinaba esto de se obedece pero no se cumple, es decir, desde España llegaban leyes prohibiendo, se prohíbe que la gente celebre hasta ahora, pero vaya a aplicarlo a la realidad de la época, obviamente era muy complejo pues que la gente obedeciera esto, si nos pasa hoy en día, ahora en una sociedad donde no había organismos, llamémoslo policíacos, aunque es un poco anacrónico para controlar a las otras personas, ¿cierto? Entonces, como lo trato de mostrar en la tesis, estas medidas, una de las conclusiones es que estas medidas en realidad no tuvieron ningún efecto grande en cuanto al comportamiento de las personas. Sí, Cristian, también voy a tomar otro apartado del trabajo de Cristian, porque es que ese trabajo da para hablar muchísimo y para quedarnos imaginándonos cómo era el contexto de la época. Dice, según Juan Antonio Moni Velarde, el gran visitador del cual hace un momento Cristian hacía referencia. Según Moni Velarde, la preparación de los festejos comenzaba muchos meses antes de que tuviera lugar la fiesta. Cuéntanos sobre esto. ¿Qué tipo de vestimenta usaba la gente? ¿Qué tipo de preparación tenía la gente para este tipo de fiestas? ¿Cómo era recrear ese contexto del siglo XVIII en la provincia de Antioquia? Bueno, primero voy a hacer como una pequeña diferenciación en cuanto a por qué se celebra una fiesta. Pues hoy en día es fiestas por doquier, ¿cierto? Pero en ese momento habían dos momentos específicos en los cuales tenía cabida la festividad como tal, y eran las fiestas civiles y las fiestas religiosas. Hablemos un poco de las fiestas religiosas. Las fiestas religiosas tienen como fin, pues en esta época, era la más preponderante, o sea, eran las que tenían más, se celebraban con más ahínco y tenían como fin celebrar o venerar, pues, de tener devoción a un santo en específico. ¿Por qué un santo en específico? Cada que un lugar se poblaba, ¿cierto? Y lo bautizaban con el nombre de algún santo. Por ejemplo, vamos al caso de Medellín. En Medellín, eh, la fiesta principal era la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, que se celebraba, o se celebra aún, pero ya con menos ahínco, es el 2 de febrero, ¿cierto? Entonces, por eso, la idea como tal era rendir el culto a Nuestra Señora de la Candelaria. Entonces, de ahí partía como ese festejo. Ahora, el festejo como tal se organizaba por ahí más o menos 2 o 3 meses antes, porque
habría que conseguir las cosas de la fiesta, había que elegir a alguien que la organizara, que es lo que se conoce como el alférez real, y esto tomaba su tiempo. Y la fiesta no es que solo fuera el 2 de febrero, o sea, el día de Nuestra Señora de la Candelaria, sino que se celebraba durante 8 días, que es lo que se conoce como octavarios. Entonces, 8 días antes, las personas, sobre todo de la plaza central, que es donde vivía la élite, debían decorar todas sus casas, ¿cierto? Ya fuera pues con velas para iluminarlas en la víspera, limpiar la plaza central para que estuviera limpia. Un ejemplo, perdón, es que en la plaza central de Medellín, cuando se celebraba esta fiesta, mandaban a los indígenas o los indios que habitaban el territorio de lo que hoy es la Estrella, Nuestra Señora de Chiquinquirá, a que limpiaran toda la plaza para que estuviera lista para el festejo. Entonces, en la casa de la élite empezaban a hacerse unas pequeñas fiestas donde realizaban pues muchas comidas, habían muchos invitados y demás, eso en cuanto a la élite. Ahora, el pueblo llano también participaba de ella. Muchos músicos tenían que pues como servir ahí para participar del desfile inaugural, que de por sí era con la imagen de la Virgen primero, los músicos, la élite, y por último estaba el pueblo llano, ¿cierto? Que participaba en todo este desfile. Pero durante esos 8 días previos, durante los 8 días que duraba el festejo, cada estamento tenía un lugar en ella. Entonces había que el día de los comerciantes, el día de la iglesia, el día de los cabildantes, el día de los artesanos. Pero cada grupo o cada gremio tenía un día específico para participar del festejo. Y el último día, que era el 2 de febrero, era la celebración como máxima, que igual lo primero que se hacía era una misa general donde los sacerdotes preparaban un sermón, se esmeraban mucho en él porque era el último día, y luego de esto, en la plaza central era donde se llevaba a cabo la celebración grande. Allí, por ejemplo, habían lo que eran las corridas de toros o varios juegos de azar. O sea, que primero se celebraba como la devoción a los santos y después era el disfrute, el gozo como tal de la fiesta, que ahí es donde ya todos se mezclaban, aunque siempre que decían como que no se junten estos con estos, pero ahí era el lugar donde todos se mezclaban. Entonces la organización sí era un poco demorada y era un día muy esperado. En este momento, de por sí la religión o las fiestas religiosas han perdido un poco su significado, pero para la época era pues como lo que la gente esperaba. De hecho, ya los que conocen Medellín, esta fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, ya no se celebra pues como antes, porque obviamente con los años fue perdiendo y se fue desplazando, pero en este momento era el festejo, si estamos hablando por ejemplo de Medellín. Sí, les recordamos a todos los que quieran hacerle una pregunta o varias preguntas a Cristian, que las pueden colocar en el chat, las pueden escribir en el chat y en unos minutos que abramos el espacio, Cristian va a comenzar a, a respondérselas. Mientras tanto, Cristian, en el apartado de conflictos hay, hay una parte donde se habla de gastos y de costos de la. Digan un poco de qué se trataba eso. Se crean conflictos en torno a los gastos de las propias fiestas. Sí, pues eso se llama pues, conflictos por gastos, como así lo denominé pues, en la tesis, y resulta que la fiesta no solo fue un lugar para el disfrute, sino que también hubo pues, problemas o conflictos, encuentros por los gastos que éstas generaban. Eh, Durante la organización de los festejos se elegía a una persona que se llamaba el alférez real. Esa persona tenía que elegirse tan pronto porque tenía que ir hasta Santa Fe de Bogotá, o hasta Tunja o hasta Cartagena para conseguir lo que no había aquí en Antioquia, que era la cera, el vino, algunos dulces que venían de España.
y que esos se encontraban era lejos. Entonces, como el viaje se demoraba bastante, tenían que hacer este recorrido, pero no era como que se iban así y ya. Ellos tenían que solicitar un permiso ante el gobernador, los alférez tenían que solicitar un permiso ante el gobernador para que éste les diera como la orden de salida. Y en esa orden de salida, según las fuentes, decía yo, el gobernador, tal, autorizo a comer de por sí, paréntesis, los alférez eran comerciantes, eran personas adineradas que podían pues como patrocinar el festejo. Entonces, yo autorizo al comerciante o al minero, pues el dueño de la mina tal, para que vaya a Santa Fe, a Tunja o a Cartagena a conseguir esto. Y decía expresamente, le ruego a las autoridades que por donde pase este señor le dejen los precios, pues como que le ayuden y le dejen los precios más baratos, ¿cierto? Entonces esto está ahí normal. ¿Qué pasaba? Francisco Silvestre, que fue un gobernador de la provincia de Antioquia, empezó a notar que estos alférez, cuando iban a comprar la mercancía a estos lugares, no solo traían lo que era para el festejo, ¿cierto? Sino que empezaron a traer mercancía de contrabando. Es decir, traían lo del festejo, lo ponían a un ladito, pues, pero además empezaron a traer un montón de cosas por debajo que no pagaban el impuesto al cabala, ¿cierto? Porque él tenía este permiso y con ese permiso podría transitar libremente. Entonces, eso empezó a generar un conflicto porque ya estos productos que entraban a la provincia no generaban ninguna ganancia para, pues, para la corona. Entonces, es uno de los conflictos por gastos, el de los alfereces, ¿cierto? Otro que se pudo notar es que los eclesiásticos empezaron a generar también una ganancia a través del festejo. ¿Cómo? Pues eh, ser un sacerdote o eclesiástico de una provincia o de una ciudad tan próspera o como la de Medellín o en Santa Fe, ¿cierto? Generaba un estatus y además de un estatus, unas ganancias, porque estas personas eran muy ricas, sobre todo porque para llegar hasta esa posición, la educación que recibían los eclesiásticos era muy cara. Entonces, el que tenía para pagar esto, obviamente muchos no lo iban a hacer así de gratis y en las fuentes se pudo demostrar que esa gente aprovechó los festejos para lucrarse. ¿Cómo? Cuando era la celebración de un festejo en especial, por ejemplo, esto se vio mucho en Santa Fe, que allá le rendían culto a la Inmaculada Concepción, estos hacían sus propios festejos. Es decir, el día del festejo como tal, había el festejo en la plaza como tal y las personas celebraban. Y los curas o los eclesiásticos iban a hacer su propia fiesta privada y contrataban a su propio alférez, compraban pues mandaban a los alférez a que le patrocinaran todo el festejo y esto lo hacían en las casas de campo que tenían fuera de la ciudad. Entonces así tenían sus propios invitados, que obviamente no iba a ser el pueblo llano, sino como la élite, y se empezaban a lucrarse de esto. Entonces Francisco Silvestre empezó a decir que estas personas estaban actuando mal porque descuidaban el culto o descuidaban como la potestad real que ellos tenían, o sea, lo moral, y empezaron a lucrarse con los festejos. Entonces, estos fueron dos conflictos por gastos, o sea, como por dinero que ocurrieron en la provincia de Antioquia. Hay otros casos más, traigo estos dos que son los más representativos, como para que sigamos avanzando, pero en realidad hubo muchos conflictos por este tipo de gastos o el patrocinio o yo pongo esto, porque la gente no solo, o sea, la fiesta, como les dije, no es solo un lugar de gozo, es un lugar también conflictivo donde las personas pueden aprovechar y cada persona se apropia a su manera del festejo. Sí, claro que sí, se creaba un comercio informal de cierta manera alrededor de toda esta fiesta. ¿Cuáles eran las medidas? Sí. Como para agregar también como haciendo un paralelo entre hoy y el ayer, eh,
pues estas fiestas privadas que organizaban, por ejemplo, los eclesiásticos, también pues como si lo traemos hoy, pues no sé, cuando uno va a una fiesta de pueblo o uno también puede ver como esa diferenciación entre una parte de la fiesta y otra parte de la fiesta, donde en un palco, lo que se llama VIP o premium, están como los políticos, los modelos, actrices y el resto está atrás con otra fiesta. Entonces también como mirar que la fiesta en sí no es una sola, la fiesta en sí es muy, muy diversa y muy múltiple. Sí, Cristian, en el trabajo por momentos dabas a entender que la iglesia como que no aceptaba varias conductas, por ejemplo, las que nos estás ilustrando en estos momentos, pero ya después pasó a ser como un patrocinador de la fiesta. Cuéntanos cómo fue este proceso, cómo la iglesia se apropió de la fiesta. Bueno, eso también es un poco conflictivo porque la iglesia en ese momento lo que detentaba era el orden moral, o sea, como el comportamiento de la gente y velar porque la gente se comportara bien. Sin embargo, para el siglo XVIII hubo un enfrentamiento entre la iglesia y las autoridades civiles, porque ya las autoridades civiles empezaron a ejercer algo que se llamó el patronato real, que le quitó un montón de ventajas que tenía la iglesia. Eh, entonces la iglesia ya no era la única que estaba intentando detentar el orden moral, sino que estos nuevos funcionarios empezaron también como a hacerlo, ¿cierto? Entonces el papel de la iglesia era, pues tenía varios puntos. Primero, como intentar que las personas actuaran de una buena manera en los festejos. Entonces esto me recuerda, y yo creo que a un evento que hubo, un choque institucional que hubo, un conflicto, y es que en Río Negro, una vez unos comerciantes decidieron hacer un festejo. Y al día siguiente, el cura, se llamaba, bueno, no recuerdo el nombre del cura en este momento, los excomulgó, porque según las leyes eclesiásticas, estos no podían celebrar, ¿cierto? Porque estaba prohibido. El obispo de Popayán dijo, no se permite que las personas bailen, se toquen y demás hasta tarde de la noche. Entonces los comerciantes fueron excomulgados. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron los comerciantes en el juicio pues, que seguí? Y es que a ellos no les correspondía que los juzgaran ellos, sino el gobernador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el gobernador, en algo que se llamó los autos de gobierno o los bandos de policía, era como un escrito que dejaban los gobernadores cuando dejaban su cargo, había un numeral entre tantos que decía que se permite a las personas distinguidas bailar y festejar hasta tarde de la noche. Entonces ese fue el argumento que utilizaron los comerciantes, que ustedes no tienen la potestad para imprimir justicia, sino que es el gobernador el que decide esto. Entonces vemos cómo la iglesia se empezó a enfrentar con este tipo de funcionarios, con el gobernador y demás, y estos comerciantes al final ganaron el caso porque Francisco Silvestre dijo, sí, ustedes dedíquense a lo suyo, que nosotros dedicamos a juzgar a estas personas, y ellas personas podían hacerlo. Y la iglesia decía, pero es que están comportándose de una mala manera. Sí, pero ustedes tienen que respetar la potestad real, porque en este momento una corriente que se llamó el regalismo empezó a actuar en este momento y vemos un montón de disputas así, como que la iglesia y estos funcionarios empezaron a chocar y en este caso la disputa la ganaron los comerciantes porque el gobernador dijo, sí, ellos pueden celebrar. Entonces este es uno de los tantos papeles que tuvo la iglesia, ¿cierto? Y ya el más conocido es que la iglesia era la que legitimaba el festejo, porque Exacto. cada festejo necesita o necesitaba pues de la aprobación de la iglesia para celebrar el sermón al santo patrón, al que fuera. Entonces la iglesia siempre va a estar presente en los festejos, para legitimarlos, para criticarlos, para apropiarse de ellos, para sacar fines económicos. Esto en el contexto del siglo XVIII. Sí, aparte por, por el simple hecho de mantener el control también, no van a permitir
que haya otro tipo de fiestas alrededor de otros, digamos, otros menesteres que no fuera la iglesia, como pasaba, por ejemplo, en siglos anteriores. Vemos que ya varias preguntas están acá. Las personas tienen dudas al respecto de tu trabajo, Cristian. Y Santiago Mosquera nos dice, buenas tardes. ¿Qué características tuvieron las fiestas en la población indígena y la población esclava en la provincia? Ok, pues estas dos poblaciones, sobre todo la negra, tuvo mucha influencia en los festejos. En lugares donde eran zonas mineras, como por ejemplo Zaragoza, que era una población pues sumamente negra, ¿cierto? Obviamente esas personas, o sea, en las fuentes como tal, no es que hablen mucho de esas personas, pero sí participaban de ellas. Se quejan sobre todo cuando hablan, no, es que estaban en una fiesta unos negros, estaban pues, bebiendo mucho alcohol, haciendo apuestas ilegales. Entonces siempre que se habla de la población negra se habla despectivamente, como no, estas personas son las que causan, estoy hablando pues de las zonas mineras, donde había mucha población negra. Entonces siempre que se refieren a ellos en su participación, lo hacen de una manera despectiva, como que esas personas son las que causan el desorden, cuando hay fiesta ellos son los primeros que generan los conflictos, las peleas, las borracheras. Sin embargo, pues no encontré mucha fuente que me dijera el papel real de los negros, porque es muy difícil con las fuentes uno encontrar el papel que desempeña como tal estos grupos que son como tan relegados. Ahora, en cuanto a la población indígena, recordemos que Antioquia no es que se destaque o se destacara en estos siglos, en el siglo XVIII, por ser una población abundante de indígenas. De hecho, se empiezan a crear unos pueblos de indios, que recordemos, por ejemplo, que el primero fue el poblado de indios en Medellín, en este momento se me va el nombre, Santa, bueno, se me olvida el nombre, fue el primer poblado de indios, y luego los trasladan a Nuestra Señora de Chiquinquirá, que se llama, pues que es el pueblo de la Estrella, el pueblo de indios de la Estrella. Pero la mayoría de esos indígenas del pueblo de la Estrella no es que fueran antioqueños, pues antioqueños, pongámoslo entre comillas, sino que eran personas indígenas que eran traídos de muchos lugares, se agrupaban en esos pueblos, que son conocidos como yanaconas. Entonces, el papel de estos es muy reducido. Incluso hay un conflicto entre los indígenas, el pueblo de indios de la Estrella, con los que organizaban el festejo en Medellín. ¿Qué pasaba? Según un comerciante, un rico comerciante de Medellín, él dijo que una vez le escuchó decir al papá que los indígenas de la Estrella, cuando les dieron esos terrenos, ellos se habían comprometido a limpiar la plaza para los festejos. Entonces, un protector de indios empezó a decir, yo no creo que esto sea verdad, y se fue a buscar en el archivo a ver dónde decía que los indígenas tenían que limpiar la plaza para los festejos. Al final, ese conflicto se resolvió a favor de los indios porque no encontraron el papel que dijera cuando se fundó el pueblo de indios que esos tenían que limpiar la plaza para los festejos. Pero, o sea, lo utilizaron durante casi 100 años para hacer esto, hasta que descubrieron que no era cierto. O sea, que lo que había dicho ese comerciante era mentira. Entonces, esto es como lo único que encontré de la población indígena en Antioquia, teniendo en cuenta que Antioquia no fue un lugar donde los indios abundaron. Sí, sigamos con la ronda de preguntas. Ya que le respondiste la pregunta a Santiago, vamos con Daniel Sucerquia Gaviria, que nos dice, ¿encontraste en las fuentes que hablara de la posición de la Dante del pueblo que se quejaran de la decadencia o que recalcaran los conflictos morales alrededor de la fiesta, considerando, por ejemplo, que estas entraban en contradicción con los valores religiosos,
¿Había algún tipo de rivalidad entre fiestas por dárselas de mejor que otras y unos despreciaran las formas de festejar de otros, perdón? No sé si Daniel quisiera hacerla con micrófono, es que en realidad me confundí un poco. Sí, sabemos pues que en estas fiestas se reunía todo el grueso de la población, no importaba la casta social ni tampoco qué tipo de trabajo tuviera cada persona. Entonces, creo que más o menos por ahí va la pregunta de Daniel. No Bueno, sé, pues voy a responder la segunda que me queda más clara, es si había un tipo de rivalidad entre fiestas por dárselas de mejor que otras, y esto me lleva al conflicto, a otro tipo de conflicto, que es el conflicto entre iguales. Entre iguales, es decir, entre mismos oficiales reales, o sea, alcaldes, procuradores y demás. Durante los festejos, además de que se acercaba al pueblo como tal, había un lugar que es lo que podemos hoy denominar lo que es una alcaldía, pero para el momento se llamaban cabildos, y ese cabildo de por sí tenía un segundo piso, y en el segundo piso había un balcón. Ahora, ¿qué pasaba? Los alcaldes o las personas que ocupaban el cabildo querían estar en el balcón para observar los festejos desde allí. ¿Y por qué querían hacerlo desde allá? Porque las personas van a decir, ve, allá está el alcalde tal, allá está el procurador tal, y eso le da un estatus. Ahora hubo un conflicto entre unos alcaldes y unos procuradores. Los alcaldes decían que los procuradores no podían estar en ese balcón porque no tenían como ¿cómo llamarlo? El estatus, el estatus para estar, el y estatus. aparte estaba prohibido, o sea, estaba prohibido que las personas ocuparan este balcón. Entonces, es otro juicio donde empiezan a alegar de quién tiene el poder para estar allá, o sea, si los alcaldes o los procuradores. Al final se resolvió que pues que ninguno de los dos podía estar ahí porque este lugar debían estar a los retratos de los reyes y la patrona como tal. Sin embargo, en muchos de los festejos sí vemos que la gente se hacía al balcón o se hacía en el balcón porque esto generaba un estatus. Entonces, esto de creerse más que otro ocurrió mucho entre iguales, o sea, entre comerciantes, entre los que pertenecían al cabildo, para demostrar que yo soy más que usted porque estoy en este cargo, o yo soy más que usted y puedo sentarme en este lado, ¿cierto? Entonces, como esto generaba un estatus en las pues como que la gente los veía, fueron muchos los conflictos entre iguales, o sea, entre personas, para decir como este puesto es mío porque yo soy más. Y esto les generaba pues una ventaja ante los otros. Sí, muy bien. Rubén Darío Molina, quien estuvo con nosotros la charla pasada y lo saludamos. Rubén nos dice, me gustaría que Cristian nos hablara un poco en caso de que conozca algunos referentes ilustrativos acerca de la relación entre fiesta y embriaguez dentro del contexto de su investigación. Ok. Las fuentes como tal no hacen como tantos señalamientos a qué tipo de bebidas embriagantes consumían las personas. Simplemente hablan de, se reunían en las chicherías a consumir o fabricaban su propio aguardiente, ¿cierto? Pero como tal, no, pues no hacen pues las fuentes que encontré, no hacen señalamientos claros de una relación entre el alcohol y el festejo, aunque existía, cada festejo tenía pues tenía los lugares donde vendían alcohol y los lugares ilegales donde no, pero no encontré fuentes que lo señalaran directamente esta relación, o sea, es una relación que se sobreentiende, más no hacen mucho énfasis. Sí, igual en tu trabajo, Cristian, también nombras al aguardiente como una bebida recurrente en este tipo de fiestas, que me imagino que esto sumado a las reformas borbónicas también, el expendio de este debió haber sido importante, ya que cobraban más impuestos por ese tipo de bebidas, me imagino. Sino que en ese momento
la corona empezó a generar unos monopolios, ¿cierto? Y uno de ellos, monopolio del anís, o, pues, de la producción de aguardiente, como, y esto generó que el contrabando o las personas que lo hacían y ya les quitaron el monopolio empezaron a hacerlo de una manera más clandestina y generó ese tipo de conflictos, porque ya existía un monopolio real y se lo quitaron pues, a las personas y obviamente se generó más, um, sí, como de un expendio ilegal, por así llamarlo. Muy bien. Sigamos con otra pregunta. Nos dice Natalia Tavares. Hola Cristian, me gustaría saber qué relación encontraste entre la fiesta y los crímenes como asesinatos, robos y riñas. Claro que sí. Natalia, en principio, cuando yo empecé a investigar, quería buscar exactamente eso. De hecho, se iba a llamar fiesta y violencia, cuando uno está haciendo como el primer balance. Sin embargo, a la hora de consultar las fuentes, no es que hayan muchas referencias a los asesinatos. Lo que hay son amenazas. O sea, no encontré ninguna que dijeran, este mató a este, sino que son como amenazas. Por ejemplo, mmm, a ver, sí, un procurador de Santa Fe de Antioquia, de la ciudad de Antioquia, redactó un documento que es, yo creo que los más importantes que encontré en cuanto al comportamiento del pueblo llano, y decía a grandes rasgos que el pueblo llano era el causante de todos los males, lo que decían casi todos estos documentos, y que se tomaban las calles durante 2, 3 días, que incluso amenazaban a los cabildantes que los estaban denunciando, que los iban a matar, como si ustedes siguen hablando, nosotros vamos a tomar medidas contra ustedes y los vamos a matar. Pues así literalmente decían esta fuente en específico. Otra, que fue un conflicto también entre iguales, y es que un alcalde mandó a cerrar una casa de juego, un lugar donde hacían juegos que no estaban permitidos, y entonces los dueños de esta casa de juego decidieron reabrirla a pesar de la prohibición y seguir jugando ahí. Cuando el alcalde fue a intervenirlos, los mandó a perseguir para buscarlos. Y uno de ellos le dijo que, pues, que no, que literal, pues, voy a hacer como eh, como no me importa quién sea usted, pero yo soy el que mando, como usted no sabe quién soy yo más o menos, un caso parecido así, y si sigue insistiendo en que cerremos la casa de juego, pues, nos tenemos que dar espadas. Más o menos fue lo que encontré. O sea, no hay como dijeron, que uno diga este asesinato durante el festejo, no. Más bien son esos encuentros donde pasa como una amenaza. Si está interesada como en este tipo de asesinatos y demás, hay un libro que se llama El Carnaval de Romance, o Romance, no sé cómo se pronuncia en francés, que es un libro muy bueno donde habla de una gran matanza en un carnaval en Francia. Pero como tal aquí no encontré ninguna fuente directa que me dijera este asesinato, este robo. Entonces, eso es lo que tengo para decirte, Natalia. Muy bien, Cristian. Rubén acá nos hizo una aclaración y él dice que con respecto a la pregunta que acabaste de responder, más que la bebida o los tipos de bebidas, pensaba en la valoración social en estos festejos. Pues en cuanto a la valoración social, pues no sé si pues depende de la mirada que se vea. Pues si se veía de los postulados ilustrados, obviamente pues esto tendría que desaparecer, la embriaguez, porque incluso la prohibieron. Es como estos lugares es donde Moni Velarde decía que los niños era donde consumían sus primeros licores, o sea, donde los niños empezaban a degenerarse, según él. Por eso él estableció como el primer reglamento festivo que existió en la provincia, lo estableció Moni Velarde, y uno de los puntos de las restricciones decía, se prohíbe que en los festejos se embriaguen porque es donde los niños y los hijos de personas distinguidas
prueban el licor y se embriagan. Entonces, si es valoración social de parte de ellos, o sea, de parte de los ilustrados, es mala. Pero como les dije, una de las conclusiones del trabajo es que estas reformas, reglamentos, en realidad, pues, siguieron pasándoselos por la galleta hasta entrado el siglo XIX, porque encontré fuentes del siglo XIX, los principios, donde sigue ocurriendo lo mismo. La gente sigue emborrachándose, la gente sigue saliendo y demás. Entonces, la valoración social de la embriaguez, parte de los ilustrados, obviamente es perseguirla. Pero si lo vemos desde un lugar, desde el pueblo llano, pues todos quieren emborracharse y todos quieren disfrutar su día. Sí, claro. Todos tienen, es como un conflicto de intereses también. Daniel y Natalia te dan las gracias, al igual que Rubén, por tu respuesta, Cristian. Y vamos con la última pregunta que tenemos en el chat, que es de nuestro compañero Daniel Esteban Montoya, eh, que dice, teniendo en cuenta que dentro de la fiesta colonial la iglesia era un poder normativo que pretendía crear un orden, me gustaría saber si Cristian encontró fuentes donde se rompa esa regla, si encontró conflictos donde personajes ligados a la iglesia que debían dar ejemplo crearon algún tipo de desorden festivo. Como creo que lo dije ahorita más atrás, y el archivo que consulté, el archivo arzobispal de Medellín, pues fueron muy celosos, porque, no sé, supongo que encontraría tipo de información así, pero bueno, una de las que encontré es que ellos organizaban comedias, o sea, hacían obras de teatro dentro de las iglesias. Y obviamente esto era muy mal visto porque no solo participaban los eclesiásticos, sino que allá entraban personas y eran comedias que llama el arzobispo comedias inhonestas. Así literalmente lo transmitía. Entonces, este es uno de los casos donde ellos, los que deberían dar el ejemplo, antes aprovechaban el festejo y se apropiaban de él a través de obras de teatro dentro de la iglesia, hechas o actuadas por ellos mismos, lo que generaba pues un escándalo entre la multitud, porque las personas iban a este lugar y a participar de ellos. Eh, También lo que les hablé de los conflictos, que ellos aprovecharan de los festejos para adquirir dinero, que es otro de los comportamientos. Sí, listo. Eh, por lo que vemos ya no hay más preguntas para Cristian. Ah, sí, Sí, hay una de Majo, de María José. Y dice, de acuerdo a la valoración política, social y cultural de las fiestas, ¿se puede considerar la fiesta como un mal necesario? un mal necesario, no, la fiesta es un bien. Bueno, pues sí, pues un mal necesario no, yo creo que más bien es una necesidad. La fiesta es una necesidad, pero entendámoslo desde el momento histórico, incluso desde ahora. Eh, Todos los días vamos a trabajar, todos los días tenemos una rutina, todos los días estamos con el transcurso pues, de los trabajos y los días. Entonces, Natalie Simon Davis, que es una historiadora, eh, creo que es estadounidense, ella decía que la fiesta era pues más que una válvula de escape, era una necesidad, ¿cierto? Porque lo que pasa es que si estamos en una burbuja, ¿cierto? Y siempre en la misma línea, en la misma burbuja, y no hay una bolita, pues un chusito que por ahí salga un poquito el vapor, como dice, por eso es la metáfora de la válvula de escape, entonces es muy necesario, porque si no, todas estas frustraciones, miedos que están en la vida cotidiana, ¿dónde tendrían lugar para zafarse? Entonces la fiesta es muy necesaria. Incluso hay otros que dicen que incluso la fiesta sirve para conservar el orden natural, ¿cierto? Porque bueno, les damos un rato de diversión, pero a la Exacto. semana otra vez están trabajando. Entonces aprovechan esa semana para descontrolarse, ¿cierto? Entonces, más que necesario y más en una sociedad como lo fue la colonial, donde habían tantos límites, la fiesta era ese lugar, o sea, la fiesta es
fue demasiado necesaria, es demasiado necesaria y seguirá siendo necesaria. O sea, el momento de ocio siempre va a ser necesario. Sí, y aparte, Cristian, porque es una forma, como bien lo decías, de controlar de los gobiernos o las administraciones, eh, porque ellos saben que los seres humanos, tanto en su parte individual como en sociedad, necesitan espacios para dar rienda libre a los placeres y a los momentos de esparcimiento. Entonces, yo creería que voy también por esa vía más bien del control social. Eh, Daniel Esteban, te da las gracias por por la respuesta, Cristian. Y bueno, yo veo que ya no tenemos más preguntas. Entonces, yo sí quisiera, por ejemplo, o por favor, Cristian, que nos recomendaras algunas fuentes o algunos libros donde podríamos consultar un poco más sobre las fiestas o sobre la teoría. Por ejemplo, vi y noté que utilizaste varias fuentes de Bakhtin, eh, autores reconocidos como Roger Chartier. ¿Cuáles fuentes nos recomendarías para investigar este tipo de trabajo o de temas? Bueno, pues primero, las personas que quieran pues, leer el trabajo pueden dejar su correo ahí en el chat y se les puede como hacer llegar si quieren leerlo. Con fuentes, pues en fuentes secundarias o para investigar como esto, pues obviamente el trabajo ya de Bakhtin, se me escapa el nombre, pues ya de tanto decirlo se me escapa el nombre, el trabajo de Bakhtin, también todo lo que tenga que ver con Peter Burke, los trabajos de Peter Burke, eh, Roger Chartier también está por ahí. Bueno, el de Bakhtin es la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. Hay un apartado que es dedicado al carnaval y al festejo. De Peter Burke hay uno que se llama Cultura Popular en la Edad Moderna. Chartier en un trabajo que se llama Sociedad y Escritura en la Edad Moderna tiene un apartado, pues tiene un capítulo dedicado esencialmente a la fiesta. Natalie Simon Davis tiene otro que se llama Sociedad y Cultura en la Francia Moderna. Allí habla de carnavales franceses y, en fin, de varias fiestas francesas. Otro francés que se llama Jacques Hers tiene un libro que se llama Carnavales y Fiestas de Locos. A nivel local está un trabajo que un señor que se llama Héctor Lara Romero, que se llama Fiestas y Juegos en el Nuevo Reino de Granada. El que les dije ahorita del Carnaval de Romance, que es de un historiador que se llama Emmanuel Leroy. En fin, o sea, hay un montón de textos para consultar sobre los festejos. Bueno, entonces ya después de este amplio repaso por la provincia de Antioquia, las fiestas en la provincia de Antioquia a finales del siglo XVIII, le damos las gracias a Cristian por haber estado hoy exponiéndonos su trabajo, su investigación. Realmente fue muy buena. Quiero agradecerles a todos los que hicieron parte también de esta charla, de este conversatorio, a todos los que nos los compañeros de las jornadas de historia por hacer posible este tipo de encuentros. De las jornadas quiera agregar algo, o Cristian mismo. No, muchas gracias a todos por observar estas charlas, pues me gustó mucho y no, hasta luego. Sí, yo tengo algo para agregar. Dentro de 8 días vamos a estar con otro conversatorio sobre fuentes coloniales. Entonces los esperamos por acá otra vez. Y